Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel imaginario. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente vamos a colocar un nuevo libro que nos va a abrir, como todo libro, un horizonte nuevo, un universo, un dominio inesperado. Y realmente el de hoy es un dominio inesperado en dos sentidos. En principio, porque es un anaquel que vamos a inaugurar, es un área, un dominio, un campo de estudios en el que nunca hicimos ninguna expedición, que es el dominio nuevo, la etnografía judía. La etnografía judía es una disciplina académica, es un ámbito de estudios, es un anaquel de libros que comprende un área muy particular que es el estudio de las culturas judías, ¿no? En plural. El variopinto, el diverso mundo diferente de culturas judías y al mismo tiempo la emergencia de esta disciplina que acompaña los grandes estudios y primeros estudios de la antropología, de esos viajeros. Por eso aludía que era nuestra primera experiencia en este área, y también la palabra, el término expedición, este, está implicado aquí porque se trata de una nueva disciplina que surge a finales del siglo XVIII, que se asienta en el siglo XIX, que es la de aquellos viajeros científicos, es decir, que aunan el espíritu emprendedor de largarse, emprender una aventura expedicionaria y al mismo tiempo una tarea académica, científica, de descubrir, describir, estudiar culturas desconocidas o culturas que no habían sido estudiadas. Y ciertamente en el siglo XIX, y esto es interesante, muchos estudiosos, antropólogos, pero no solo antropólogos, sino también quienes practicaban esa disciplina sin nombre, que era el de recoger historias, por ejemplo, leyendas folclóricas, en diferentes shtetls o pueblos europeos. Para dar un ejemplo, Ansky, recogiendo historias del Dibuk, es decir, las leyendas folclóricas en Europa Oriental, que todas trataban acerca de un espíritu que tomaba, el espíritu de un muerto que toma posesión de un vivo, que ingresa al cuerpo de un viviente, y de manera profesional, es decir, como antropólogos de profesión en el siglo XIX y a comienzo del siglo XX, o como inquietos buscadores y recopiladores de historias del folclore en Europa Oriental, eh, estos científicos aventureros comenzaban a tomar registro de las diversas modalidades culturales de los judíos europeos, sobre todo. Este es un texto el que vamos a comentar hoy, el que vamos a colocar en nuestro anaquel. Es un texto que se llama Writing Jewish Culture y lleva o sea, escribiendo la cultura judía, y lleva por subtítulo, Paradojas en etnografía. Ahora nos vamos a referir por qué paradojas. El volumen fue editado, es decir, compilado, curado, organizado por
dos estudiosos, uno Andreas Kilcher, que es un investigador y un profesor de la Universidad de Zúrich y también de la Universidad de Tel Aviv, del Instituto Kohn de la Universidad de Tel Aviv y en Zúrich, Suiza, y también por Gabriela Safran, que es investigadora y profesora en el Departamento de Lenguas Eslavas de la Universidad de Stanford, y que no casualmente tiene un volumen publicado sobre Ansky, quien escribió la obra de teatro Der Dibuk, el Dibuk a la que aludí antes, y esta obra de teatro que escribió Ansky en realidad es el fruto de toda la tarea de recopilación, recolección de diversas versiones de las folclóricas, en el folclore judío de la Europa Oriental, de este espíritu de un muerto que ingresa en el cuerpo de un vivo. También, y no casualmente, el profesor Andreas Kilcher de la Universidad de Zúrich ha dedicado parte de su labor a estudiar no solo la recepción de la poesía de Schiller, la modernidad judía, en hebreo y en yiddish, sobre todo la famosa Oda a la Alegría, ha estudiado también los dibujos de Franz Kafka, sino que también ha dedicado parte a los aspectos esotéricos del pensamiento judío. Ahora, qué dominio circunscribe eso que podemos llamar una etnografía judía, que dijimos que es una disciplina nueva, hablar de estudios judíos, una disciplina que nace a fines del siglo XVIII, establece en el siglo XIX y en el siglo XX? Bueno, sobre todo, y algo adelantamos, tiene como locus, como lugar, sobre todo la Europa Oriental. Es decir, hay un fenómeno muy interesante que es el asombro y el descubrimiento por parte de judíos de Europa Occidental o de las márgenes orientales del Imperio Austrohúngaro, pero las zonas más citadinas, es decir, Budapest, Bucarest, París, Gorizia, las zonas, todos esos intelectuales y estudiosos, escritores como Joseph Roth, a veces no académicos, sino escritores. Voy a dar dos ejemplos. Joseph Roth, que gran parte de nuestros oyentes estarán familiarizados con su obra novelística, que no era un académico, no era un escolar, sino que era un ensayista, un pensador, un novelista. Realiza un famoso viaje a Europa Oriental y va anotando como si fuese un etnógrafo, aunque como digo, no era un etnógrafo profesional, sus impresiones, sus asombros maravillados cerca de ese mundo nuevo, para él como si fueran alienígenas o en su pintoresquismo una cultura totalmente otra, una ajenidad, una alteridad, una otredad absoluta. Al mismo tiempo resulta fascinante de los judíos orientales. Este texto de Joseph Roth fue publicado en español por Mushnik. Luego, los testimonios de Kafka, cuando Kafka, por ejemplo, descubre el teatro de títeres yiddish. Por un lado está el registro de todos esos estudiosos que podían provenir de ciudades occidentales, como París, o como dije, en los márgenes orientales del Imperio Austrohúngaro, pero de ciudades, pero citadinos, ciudades como Bucarest, Budapest, y también ciudades como Varsovia,
En el caso, por ejemplo, de Ansky y de otros estudiosos, muchos provenían de San Petersburgo, de Moscú, o a poco de hacer un viaje en tren, pasaban del otro lado del espejo, pasaban a otro mundo, a otra ecúmene, como decían los griegos, a otras culturas judías. El libro entonces, en lo que se detiene es, sobre todo esto está en el estudio preliminar que ofrecen Andreas Kilcher y Gabriela Safran, lo que ellos llaman las 5 paradojas de la etnografía judía. ¿Por qué? ¿Cuáles son las notas distintivas, lo que haría de esta etnografía judía algo diferenciado y distinto de los estudios etnográficos que comienzan en esta época? En principio, lo primero es el sujeto, el objeto, el tema. ¿Quiénes son los judíos entonces, no? Aquí lo que revela estos primeros registros de estos viajeros estudiosos, estos aventureros y académicos, es que no está muy claro el objeto. El observador, el antropólogo, estudioso, que va a recoger las historias y estudiar la cultura, no está estudiando una cultura ajena. Hay una ambigüedad, hay una porosidad, hay una zona gris entre el observador y su campo de estudio. El texto recuerda que en una memoria de 1891 sobre una expedición etnográfica a las ciudades comerciales en el sur de Polonia, el escritor yiddish Peretz recordaba que en esas ciudades a él lo llamaban un goy que habla yiddish. Es decir, que acá tenemos una primera diferencia y particularidad con los estudios etnográficos, por ejemplo, no sé, del antropólogo Malinowski cuando va a las islas de Trovián. No es un antropólogo que va a una confrontación en la que hay un abismo entre la cultura del observador y la cultura observada. Aquí más bien se produce en la etnografía judía un fenómeno de extrañitud y semejanza. Luego, a esto le sigue que en los etnógrafos judíos no tienen que vérselas con una cultura ágrafa, es decir, como en general culturas de los antropólogos ingleses o polacos ingleses, antes cité a Malinowski, Pritchard o tantos otros, que van a culturas que carecen de lenguaje, de escritura. No, aquí son culturas diversas a las del observador, culturas escritas, con un background, con una tradición heredada de textos, a veces incluso le son comunes al observador. De modo que el texto, tanto Kilcher, Andreas Kilcher como Gabriela Safran dicen que la etnografía judía es necesariamente colaborativa, en conversación activa o competencia explícita con una estantería de textos más antiguos escritos por judíos y considerados sagrados por ellos, y otros definen a los judíos como pueblo y describen las costumbres, las creencias y economías judías. Y no son solamente textos descriptivos, sino que son prescriptivos, que establecen normas. De modo que la etnografía judía también es muy diferente. También está el tema de dónde están ubicados los judíos. A diferencia de la etnografía clásica, que distingue a los primeros viajeros y estudiosos, no es una cultura instalada en un sitio,
que tiene su medio ambiente, sino que es una cultura diaspórica que no tiene lugares fijos, que es imposible marcarle unas fronteras limitadas. Luego es el público de los escritos etnográficos judíos. Y esto es interesante porque en general el público de los estudios etnográficos de estos primeros viajeros científicos era la comunidad científica. En el caso de los etnógrafos judíos, muchas veces son los propios judíos los consumidores o el público de estos textos. Todas estas paradojas que mencionamos recién, dicen los autores, sobre todo esta idea de que el observador, el que describe la cultura, está como tocado, está interpelado por aquello que está estudiando. No lo estudia como un animal muerto o una naturaleza muerta o disecando, haciendo la disección de una cultura, sino que hay una interacción diferente. Bueno, esto va a ser lo que van a decir luego los grandes antropólogos contemporáneos o los estudiosos de la cultura, como Clifford Geertz, James Clifford, George Marcus, Richard Bauman, Bruno Latour. Todos ellos plantean que hay una dialéctica entre el observado y el observador. Esta dialéctica la adelantan los viajeros judíos, de alguna manera, los estudiosos, los antropólogos judíos, en estos primeros trabajos. Luego, el tema de que es difícil en una cultura determinada determinar cuáles son costumbres judías y cuáles no. El famoso dicho yiddish, que en este libro es recogido por Ignaz Bernstein, que es lo que sea para los cristianos es para los judíos, o también traducido como es costumbre entre los cristianos, también lo es entre los judíos, ¿no? En yiddish, es un refrán en yiddish. Lo cual también es una cultura muy particular porque es muy difícil estudiar la cultura judía en un determinado sitio y en un determinado espacio temporal, porque hay como una especie de nuevo, unas fronteras móviles con respecto a la cultura anfitriona. Finalmente, el texto, como dijimos, es un texto con varios artículos, con varios trabajos, y es muy interesante porque no solo, como sabemos, los trabajos de estos viajeros estudiosos fue, por decirlo de alguna manera, escrito, sino las fotografías, ¿no? Esas fotografías que a veces vemos de los judíos de Europa Oriental en las yeshivot, eh, eh, las fotografías de las costumbres judías en esos shtetl hoy absolutamente desaparecidos, que son un testimonio de una cultura de alguna manera que ya no existe. Por supuesto, ahí la presencia de Ansky, como el gran antropólogo, ¿no? Y estudioso del folclore y la cultura judía de Europa Oriental, pero también de otros como dijimos Joseph Roth, a quien mencionamos antes, mencionamos también Moishe Kulbak, el propio filósofo Salomón Maimón, que dejó testimonio de la cultura polaco-lituana. De modo que recomendamos especialmente este libro porque en este caso abre un dominio, inaugura un campo de estudios, mejor dicho, da testimonio de este nuevo campo de estudios y colabora para este nuevo anaquel, que por ahora tiene pocos libros en nuestra biblioteca, pero seguramente va a ir completándose con nuevos volúmenes. Pues sin duda es un aporte
Muy interesante porque, como bien dices, es un terreno en el cual, pues, aunque vaya más allá de la filosofía estrictamente, sí que se interna en los parámetros de una cultura que es bastante singular en comparación a otras tantas del mundo, ¿no? Así que recomendamos este libro, digamos, antología de artículos basados en esta premisa. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y esperamos volver a contar contigo la semana próxima. Gracias a ti, Jorge.